Bienvenidos a un nuevo programa de El Gen Emprendedor, el programa que te hará vibrar de emoción. Cada historia de cada invitado que se sienta con nosotros y nos cuenta por todo lo que ha pasado en toda su trayectoria, puede ser que te emocione, puede ser hasta que te inspire y te den ganas de emprender. Quizás este programa se convierta en tu programa de cabecera para el mundo del emprendimiento, donde puedes aprender, donde puedes ilusionarte de nuevo por el mundo del emprendimiento. Quizás emprendiste en algún momento, no salió bien, no pasa nada, vuelves a tener otra oportunidad. De lo que se trata es de contar esas historias que hay detrás de los grandes proyectos, esas historias de superación. Quizás podamos compartir formación, puedas aprender cómo hasta incluso puedas deducirte fiscalmente algunos impuestos que te hagan tener mayor beneficio. De eso se trata el Gen Emprendedor. Incluso podrás escuchar historias de personas que están comenzando con su proyecto y te den hasta ganas de invertir en ese proyecto. Puede ser lo que ocurre en el Gen Emprendedor, puede ser pura magia. Así que, ¡comenzamos! La historia con la que comenzamos el programa de hoy puede ser que te traiga muchos recuerdos, porque esta marca es conocida prácticamente en las 8 Islas Canarias. Si quieres saber cómo comenzó, no te pierdas su historia. Alejandro, Buenos días, ¿cómo buenos estamos? días, bienvenido. Bueno, Friogar es una marca, pero más que reconocida, yo creo que las 8 Islas Canarias. Yo creo que no hay persona que no haya visto, oído y sepa que existe esta marca. Pero realmente, ¿cómo nace? Lo primero, espero que sí, que sea muy reconocida y que a todos nos suene, ¿no? Sobre todo en Tenerife, porque es donde prestamos el 90% de nuestro servicio. ¿Cómo nace la marca? Bueno, la marca nace como un sueño de un emprendedor que en aquel momento era el hermano mayor de 6 hermanos y tenía que buscarse las castañas, ¿no? Y tenía como idea, pues tenía que trabajar y al mismo tiempo estudiar. Y siempre vio pues, un pequeño reducto en el tema del frío, porque en aquella época muchas veces te decía tú qué ibas a hacer, fontanero, electricista, albañil o qué vas a hacer, ¿no? Bueno, pues mi padre eligió el frío como un reducto. Y empezó con un sueño, con unos esposos en el estudio y bueno, con mucho sacrificio porque desde que Frigobar se creó en el 73, que fue 6 años antes de yo nacer, y yo nací en el 79 y desde entonces siempre digo que Frigobar lleva más de 50 años, de los cuales 46 años llevo yo allí. Wow. Pues básicamente, pues nada, nació como un sueño y un sueño que se lleva a la realidad. Un sueño que comenzó, y si nos ponemos un poquito a echar realmente la vista atrás, que evidentemente ni yo ni tú habíamos nacido, antes de la dictadura, antes Sí, de la correcto. terminación, o sea, todavía estaba ahí Franco fuerte y él arrancó con su proyecto. Sí, pero te digo una cosa, porque fíjate tú, eso es un tema que con mi padre a veces le he preguntado, ¿no? Sobre todo me resultaba curioso de pequeño. Y para un empresario muchas veces, que además no estaba posicionado políticamente en nada, y lo único que quería era prosperar, sacar niños adelante, somos 4 hermanos, y trabajar pues para tener una vida, poder pagarse la vivienda y poder tener algún pequeño lujo en aquel momento. Pues, pues él siempre me dijo que él recuerda que haber trabajado igual, que para él Franco no supuso directamente sí, evidentemente habían cosas, ¿no? Y se vivía de otra manera, pero era la época que le tocó vivir, al igual que no, y eso es una de las cosas que sí he aprendido, que cada época tiene su momento, ¿no? Y yo siempre digo que, mira, vivimos en un casino, son las reglas del juego, si las queremos cambiar, pues tenemos que luchar para trabajarlas, pero mientras tanto son las reglas que tenemos y las que tenemos Y que... esas son las cartas que tocaron jugar en ese momento, Efectivamente. pero quizás yo creo que, y cuando hablo con personas que tienen empresas, ¿no? Que ya han cumplido 50, 60, 70 años, como que era mucho más fácil, quizás incluso los inicios, ¿no? No habían tantas trabas burocráticas como existen hoy en día y se vive de otra manera diferente. Eso si traes a una persona de aquí que peine más canas que yo, a lo mejor te cuenta otra cosa, ¿no?
porque las oportunidades quizás no eran las mismas. A día de hoy hay más oportunidades, antes no había tanta competencia quizás, a día de hoy hay más competencia. Yo creo que las circunstancias son distintas completamente, ¿no? Lo que sí es cierto, que si tú eres una persona emprendedora, viva y tienes, entre comillas, una cierta inquietud, pues se consiguen cosas. Pero ojo, también lo digo desde el punto de vista de los que no son tan emprendedores ni tan, entre comillas, arriesgados, ¿no? Hay gente que es muy buena profesional y de eso se nutre muy bien Canarias, porque Canarias creo que tiene una fuerza laboral importante y muy profesional, que lo que quiere es trabajar en una empresa que le dé simplemente las oportunidades, ¿no? Y cada uno está en su punto. Lo que es importante es que cada uno esté donde quiera estar, ¿no? Y Esa que, es la idea, y que desarrolle el trabajo de la mejor manera posible. porque Friogar arranca en el año 73. ¿En qué año llega Alejandro realmente a Friogar? Bueno, yo cuando suspendía pues tenía que ir ese verano a trabajar. Cuando suspendía. Así aprendimos mucho los veranos trabajando en la empresa Claro, familiar. es que, a ver, yo nunca fui un excelente estudiante, entonces pues hay veces que sí me esforzaba, pero a mí me desmoralizaba mucho. Además siempre he sido muy nervioso y las cosas me gustaban, entre comillas, hacerlas rápido, ¿no? Y cuando trabajabas para, por ejemplo, pero eso es una lección de vida, me refiero, tanto en los estudios como en el trabajo, ¿no? Cuando tú trabajas por algo y ves que al final, entre comillas, se desmorona, pues porque o no lo has trabajado lo suficiente, no lo has trabajado bien, o tienes otras circunstancias, pues evidentemente pues, uno tiene que buscar la manera de salir. ¿Desde qué edad? Pues desde que tengo uso de razón. Ya desde pequeño pues tengo alguna cicatriz aquí de una vez que me machaqué el dedo con un martillo en presencia de mi abuelo ahí en el taller, ¿no? Pues eso lo recuerdo. Y a partir de ahí muchas vivencias, ¿no? Cierto es que esa carga generalmente la ha llevado principalmente mi padre, alguna de mis hermanas también ha estado metida dándolo todo dentro de la empresa y bueno, te digo, va por fases. Como decías antes, es una empresa familiar, ahora de segunda generación y bueno, y seguimos adelante. O sea, tus recuerdos se pueden un poquito, si volvemos un poquito atrás, ¿tú te recuerdas ya directamente con el destornillador desmontando aparatos de aire acondicionado? No, pues mira, dicho así, ¿Destrozándolo? ¿Arreglándolo? no, no, evidentemente, dicho así, pues recuerdo más veces destrozando cosas, evidentemente. Recuerdo aprender cosas como que, y esto ya en términos profesionales, ¿no? Nunca puedes soplar un tubo de cobre porque te van a llevar un tortazo por detrás. Humedad y refrigeración no se llevan nada bien. O esconderme de mis primos allí, pues jugamos al escondite a lo mejor en un conducto de fibra y estar pues después de una semana rascándome todo el cuerpo, ¿no? Pues eso Qué lo grandes recuerdo. aprendizajes de pequeño, ¿eh? Claro, esas son grandes lecciones de vida que, oye, te enseñan lo que necesitas saber para afrontar el mundo profesional. Para sobrevivir incluso. También, sí, bueno, esa es otra. Ay, qué alegría se tuvieron que haber llevado tus padres. Y no sé si a lo mejor tus abuelos también vivieron la creación de la empresa. Sí, claro. Estaban allí presentes de hecho, sigue estando la silla de mi abuelo allí, en el taller. Está la silla de mi abuelo. A mi abuelo le faltaba una pierna, que la había perdido en un accidente muchos años antes. Y siempre estuvo en el taller, pues, cuando él era ayudando, era un poco, pues, era su día a día. Controlar, ¿no? Estar Bueno, ahí. no, más que controlar, bueno, controlar una vez entró un ladrón y mi abuelo tuvo que salir ahí, Wow. que le faltaba una pierna y en ese momento no tenía colocada la prótesis. Y bueno, hay historias para aburrir, ¿no? 52 años, Alejandro, 52 Ujú. años de historia de empresa, que es toda una vida dedicada a un proyecto. Bueno, hoy ya empresa consolidada, segunda generación, ya la estás gerenciando tú directamente, se Ujú. puede decir que ya eres el CEO de la empresa y entra esa nueva generación entendiendo que es una empresa tradicional, se montó de forma totalmente tradicional, analógica, Ujú. y ha tocado adaptarse a los días que estamos viviendo en este momento. Sí, bueno, esa frase que acabas de decir tiene muchos matices, ¿no? Porque tradicional, hombre, la mitad de nuestros empleados llevan más de 15 años en la empresa. Esta mañana precisamente hablaba con uno que nos conocemos desde el año 97. Wow. Otro que a mí me conoce, porque yo tenía 12 años, que me conoce desde el año 92. Y otro que es un poquito más viejo incluso, ¿no? Pues esa parte, que te digo es la mitad de la plantilla, se combina con la otra mitad de la plantilla, pues que es entre comillas, más moderna, ¿no? Pero al menos que lleva, pues ya lleva ya tres años con nosotros. La idea, que sea estable. Eso en cuanto al personal, ¿no?
En cuanto a la modernización, ¿hemos sufrido procesos de modernización? Sí, fuimos las primeras empresas que sacamos la ISO 9001, el sistema de calidad. Eh, pero también te digo, eso también es una victoria sectorial, ¿no? Y es una victoria también del mundo empresarial de Tenerife. El mundo empresarial de Tenerife, si bien es muy diverso, estamos unidos a algunos en distintos networks y en asociaciones. Nosotros pertenecemos a FEMETE, por ejemplo, donde están aunadas pues, multitud de empresas del sector y nos apoyamos unas a otras. Y muchas de esas nuevas tecnologías que iban saliendo, pues venían precisamente de empresas de esa federación que se dedicaban, por ejemplo, a la informática, ¿no? Y traían nuevos productos o desarrollan aquí en Canarias sistemas de modernización, que en su momento funcionaban más o menos, pero bueno, eso nos hizo pasar de la máquina de escribir a los ordenadores de hoy, a las tabletas que se empiezan a utilizar y al gran reto que viene por llegar, que es la inteligencia artificial, que creo que va a ser un excelente complemento y Friogar se quiere subir al carro, aunque siempre digo, no siendo pionera, pero sí de las primeras, ¿no? Es decir, no rompiendo el hielo, pero sí que cuando ya esté un poco más asentado el producto y demás, pues te aseguro que vamos a entrar de lleno. Yo me imagino las historias en casa cuando estás con tu papá. Empezó tomando notas a papel, con máquina de escribir, o sea, la evolución que se tiene dentro del mismo proyecto, Mm, es que si esta historia la contáramos y la hubiésemos podido grabar, veríamos una serie de Cuéntame, literalmente. totalmente. Totalmente, y además en esa evolución tú ves las empresas que no llegaron o que se quedaron atrás. Uno de los locales que tiene Friogar a día de hoy era porque un señor muy mayor, don Vicente, que me acuerdo, que llevaba boina y pipa. Era peninsular y a mí siempre veo una impronta de caballero, ¿no? Estoy hablando yo con 5 o 6 años. Y él hacía merchandising, ¿no? Llaveros y sobre todo los calendarios. No sé si te acuerdas los calendarios de cartera, que eran Sí, sí, antes, que sí. eran chiquititos. Pues él tiene una colección brutal de ese tipo de calendarios. Y esa empresa, bueno, murió pues porque también el hombre ya, ya era muy mayor, pero que era un negocio que las empresas de publicidad tuvieron que adaptar después a lo digital, ¿no? Claro. Las empresas de climatización nos tuvimos también que ir adaptando poco a poco a las nuevas exigencias, a las nuevas normativas. Pues te digo, es una serie es una historia de Cuéntame absolutamente, ¿no? Y que cada empresa y cada familia y cada sector tiene Su intríngulis, no, no, sí, sí. totalmente. ¿Y recuerdas algún desafío en concreto por el que haya pasado en algún momento la empresa, ya sea de adaptación de la temporada, de la época, que es lo que ha tocado? Ahora también se vive esa crisis de empleados, ¿no? De tener calidad de gente que realmente se ponga la camiseta, que viva los colores de la empresa y tire por ella. Estamos viendo diferentes épocas y ustedes habrán vivido muchísimas, pero ¿recuerdas alguna en concreto que haya marcado mucho la historia de la empresa? ¿Qué marca en la empresa? Pues mira, todas las crisis las han pasado. Estuvo la crisis de los 90, la de petróleo, la del 2000, las .com, la del 2010, la de construcción, cada 10 años, todas. Cada 10 años además. Sí, Check, ¿no? la del COVID, ¿no? Pues mira, ahí hay otra, ¿no? Francamente, la que más nos marcó a nosotros, igual que todo el mundo, la construcción, y creo que ha sido la crisis de las más graves, fue la del 2008, que realmente en Canarias se empezó a vivir, yo creo que en 2011, 2012. A partir de ahí, de cada crisis surge una oportunidad, ¿no? Y nosotros logramos sobrevivir a esa crisis, pues esa te digo, ha sido la mayor, ¿no? Y de ahí empiezan a evolucionar muchas cosas, ¿no? Salen empresas de la competencia, algunas de empleados que con todo su criterio, pues quieren ser emprendedores y salen adelante. Y además que es algo que hay que apoyar, ¿no? Sí, Es decir, hay algo, porque la competencia no hace más que enseñarte buenas lecciones. Con el tema de los empleados que dices, hombre, lo que falta a día de hoy yo creo y sin entrar en política, sencillamente saber que las cosas tienen un valor, ¿no? Y que hay que dar ciertas facilidades y no facilidades, me refiero a abrir la mano a todo, sino simplemente dar oportunidades, ¿no? Dar que la gente pueda expresar sus oportunidades, premiar al que lo hace bien y no castigar al que lo hace mal, sino darle un empujoncito al que lo hace mal, pues para que funcione. Lo que te decía antes, mitad de la plantilla, también esa crisis nos obligó a reducir el personal bastante, pues porque si no es que no estaríamos hablando a día de hoy tú y yo aquí. claro. Y bueno, y a día de hoy pues hemos ido creciendo de nuevo, ahora somos 21 almas en la empresa. 21 familias viviendo de Friogar.
21 familias, sí, y concretamente porque otro detalle, Friogar si bien empezó siendo una empresa donde dio de trabajar pues, a los hermanos de mi padre, a mis hermanas, pues a día de hoy los únicos que quedamos somos mi padre y yo. Y mi padre solamente viene a dar la tabarra de vez en cuando por las mañanas. Todos los días, la tabarra es un modo de decir. Pero me refiero que ya no entra en las gestiones, es decir, él cuando hizo la transmisión, la hizo además 2 semanas antes del COVID, dice, toma las llaves, ningún Te problema. encargas tú. Parecía que sabía que nos iban a encerrar a todos, porque fue previo a eso. Y cierto es que ya era, como, ya era un paso necesario, fueron años de evolución, de transición, y una de mis hermanas ya no trabajaba hace tiempo, la otra decidió, ahora es responsable de una correduría de seguros a nivel regional, es decir, es la responsable de toda Canarias de un tema de seguros, con lo que su salida también fue, fue voluntaria y además que Claro, adecuada. Y yo me quedé, bueno, comandando ahí el barco que me tocó, que ya lo conocía bastante bien por dentro, y que ahora me tocan hacer este tipo de cosas. Pues ¿no? Cada uno nos vamos adaptando. totalmente. Y ahora, como nadie nos está escuchando, y estamos aquí tú y yo, realmente, confesando, estamos en el confesionario ahora. Muy bien. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? En decir, mira, no puedo más, estoy cansado ya de esto no era lo que yo pedía, tanto cambio, normativas, que la burocracia pues al final muchas veces no ayuda, empleados que pueden fallar, cualquier cosa. Ujú. ¿Cuántas veces realmente has pensado en dejarlo? Mira, te lo digo a nivel personal, que yo antes de empezar a trabajar, bueno, yo ya trabajaba de vez en cuando en la empresa, muy puntualmente, tampoco es que mi padre me hiciese sufrir y sudar sangre allí, pero sí es verdad que me daba lecciones de vida dentro de la empresa, ¿no? Sí que es verdad que cuando estaba estudiando decía, yo no voy a trabajar de cualquier cosa, pero menos en esta empresa. Y mira tú, ¿dónde estoy? Pecamos, pecamos por decirlo. Bueno, de bocazas, ¿no? De la juventud, Sí. bueno, esa es otra, yo tengo 46 años, pero yo digo, yo empecé a madurar con 27 y todavía estoy en proceso, ¿no? Y pues 27 porque realmente fue cuando básicamente entré a saco a trabajar en Frigobar, ¿no? Previamente estaba terminando los estudios, sí que ya estaba trabajando, sí que hacía, pero fue con 27 años cuando me di cuenta de que era mi realidad, ya completamente, ¿no? Y que tenía que estar, ya construir una vida basándome en la empresa, ¿no? Eh, esa evolución, lo que te decía, ¿cuál era el detalle? Porque te comencé con la parte ¿Cuántas veces has pensado en en dejarlo? dejarlo. Tira la toalla. Dejarlo, pues 2 o 3 veces, a lo mejor, a lo largo de esa edad, ¿no? Desde el 2007. Principalmente, la primera fue en 2010-2011, pues porque ves que la cosa se... Pero no dejarlo, sino más bien buscar alternativas, buscar plan B. Y es algo además que animo a que todo el mundo que lo haga, porque también pasa una cosa, ¿cuántas personas de 50 y pico años me he encontrado dentro del mundo laboral y emprendedores, y tanto laboralmente, que con 55 años en esa época también se quedó en paro de repente y no sabían qué hacer? Dices, que yo llevo 30 años trabajando en lo mismo y no sé hacer otra cosa. No habían opciones. No habían opciones, sí las hay, siempre las hay. Lo que se tiene que hacer es, yo creo que animar para que nunca nos encontremos encerrados en esa vicisitud. Esa fue la primera, la que te digo. La siguiente fue en 2017 y 2018, cuando veía que, bueno, que internamente la empresa necesitábamos un pequeño impulso. Te digo, ahí estaba mi padre a la cabeza, también estaba mi tío, mi tía, estaba mi hermana. Gestionar una empresa familiar a veces puede ser más complicado, ¿no? Porque en definitiva se unen dos vertientes y hay que saber separarlas, ¿no? Y eso a veces es difícil de comandar, ¿no? Y que se tienen en cuenta, ¿no? Y después la siguiente fue, bueno, pues en 2020, cuando ya mi padre me dice, toma las mandos de esto y decir, es lo que yo quiero. Tú antes me decías que soy el CEO, yo soy un empleado todavía. La administración de la empresa la lleva mi padre. Yo soy un gerente designado, ¿no? ¿Pero por qué? Pues eso tiene un sentido personal, propio. Evidentemente, cualquier otra persona no se raja las vestiduras, pero tiene, creo que una idea madurada en los años. La primera, de que la primera persona prescindible de Friogar pudo ser yo mismo. ¿Vale? La marca, lo que tú decías, 21 familias que están ahí, tiene que ser el barco donde están esas 21 familias. Y que pase lo que pase, si esas 21 familias quieren seguir en el barco, estén. Si cualquiera de esas 21 familias quiere salir del barco, tenga todas las oportunidades. Y bueno, y lo único que no se permite, pues supongo que es lo lógico,
es ningún saboteador ni romper cosas abruptamente. Y en el caso de nuestra empresa, pues no, nunca ha sido así. Puntualmente han podido haber desavenencias con pues lo típico, ¿no? Pues con algún empleado, que no hay un entendimiento, pero bueno, siempre se lleva una tabula rasa y además, lo que tú me has oído decir muchas veces, vivimos en una isla, Gesa. Yo contigo me voy a cruzar por la calle 20.000 veces. Además, pasa otra cosa, vivimos en una isla, que no deja de ser un barco común. Si a ti te va bien y a todos los compañeros les va bien, pues lo tendré que hacer muy mal yo para que no nos vaya bien. Claro. Y lo que tenemos que hacer es superar todo para que queramos estar donde queramos estar, la oportunidad laboral que se nos presente o cualquier cosa, oye, que a todos intentemos nos vaya bien como región. Justamente es la intención con el programa, es decir, al final contar estas historias para alegrarnos y compartir realmente los éxitos Ujú, y que cuando no va tan bien, también estar para apoyar. O claro. sea, a mí me encantaría que hasta incluso alguna empresa que no lo está pasando bien en este momento, algún emprendedor, se le pueda dar visibilidad y de repente hay alguien que tiene pues la intención de poder invertir y les gusta el proyecto y le gusta la persona porque tiene ganas y lo que se trata es de apoyarnos y de Claro que crear sí. ese entorno de compartir y de crecer. Ujú. Bueno, y para las personas que a lo mejor no tienen claro qué es FreeHogar, pues le vamos a poner un pequeño vídeo de presentación para que les quede un poquito. Claro, después de este vídeo, ¿a qué se dedica FreeHogar? Y hablábamos antes de esa adaptación que nos toca sí o sí a esa inteligencia artificial. ¿Cómo se está preparando FreeHogar para introducir todo lo que es la evolución definitiva en este momento, Ujú. para adaptar la empresa a procesos, los empleados, los clientes y que pueda ser una empresa hasta incluso mucho más rápida y efectiva? Pues mira, lo que te decía antes, llevamos muchos años, del 2002 nosotros implementamos el primer programa de gestión, dejando un poco la 2002 estamos hablando. El papel, ¿no? Se quedaba un Sí, poco a un lado. no se quedó al lado y de hecho a día de hoy tampoco se ha quedado al lado. En 2008 tuvimos otra adaptación en un programa que no funcionó del todo bien. 2012 hicimos Plena Crisis, Wow, sí, otra adaptación. en pleno auge de crisis. Y en 2020, 2018-2019 hicimos la siguiente evolución, iteración. Todo para ir mejorando. ¿Qué es una cosa que me he dado cuenta yo en todo este tiempo? No hemos dejado el papel completamente. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado todavía ese producto en el mercado o ese producto manufacturado que encaje perfectamente con lo que necesitamos nosotros en concreto y el sector en general. Hay un montón, ¿vale? Pero muchas veces las implementaciones son complicadas. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, pues yo ya llevo ya unos cuantos años conociendo gente, antes de que se hablase de la inteligencia artificial, de las empresas TIC, que por cierto están metidas en nuestra federación también, que son las empresas tecnológicas, hablando con ellos y viendo cómo podemos mejorar juntos, ¿no? Porque en definitiva Claro. su producto es un intangible, entre comillas, que está ahí, es escalable además, y cómo puede hacerse para que nosotros, que tenemos que estar en las casas y en los comercios y en las industrias trabajando, conectar toda esta parte de conectividad y que sea tan eficiente como llamarte por teléfono y darte un sartenazo si es necesario o advertir de una urgencia en un momento dado porque surge una avería urgente en un hospital o una clínica, ¿no? Estamos en ello. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, como te decía antes, reforzando tenemos un programa establecido ahora, no está puesto al 100%, de hecho estamos utilizando un porcentaje muy pequeño de él, porque la implementación no fue todo lo bien que hubiésemos deseado, pero claro, es que llegó ahora la inteligencia artificial y digo, contra, es que esto puede dar salida a muchos de esos por qué no, a lo mejor no se ha terminado de implementar, porque es internos de procesos también, Claro. el porqué de no dar respuesta a lo que necesitamos exactamente, pues ahora estamos, bueno, conectando con personas de alto nivel canario. Muy bien, Eh, aquí hay un talentazo increíble que hay que aprovechar. es que esa es otra. ¿Por qué nos vamos a buscar fuera cosas que están desarrollándose aquí, en nuestro vecino,
y muchas veces porque nos entra por Google más fácil y no preguntamos, lo que decíamos antes, ¿no? Este programa está para conectarnos mejor y para tener cada vez más, Ese es el propósito. conocernos mejor. Pues en una de esas conocí yo a un chico que es tocayo y que creo que además casamos muy bien porque nos hemos visto pocas veces, pero hablamos a la misma velocidad. Eso Eso es es importante. importante. Tenemos cierta visión de ciertas cosas que son muy parecidas, en otras diferimos una barbaridad, pues porque se nos escapa por nuestra formación o por nuestra manera de ver el mundo, pero que son complementarias. Podría estar diciendo casi que estamos hablando del amor, ¿no? Bueno, esas son las relaciones, así se Relaciones, comienza. efectivamente. Pero sí es verdad que es una persona con la que creo que hay que apostar fuerte y que creo que va a ser, por ejemplo, antes decían que no íbamos a ser pioneros, pero sí ya tenemos un proyecto juntos para quizás a lo mejor desarrollar algo que sí que lo sea, que sí que sea pionero en nuestro sector, que sea necesario para nuestra empresa, que sea un revulsivo para él mismo, porque para él es un reto. Y nada, esa es la idea. Bueno, les voy a hacer un poquito de spoiler, solo un poquito. Ese Alex del que está hablando Alejandro en este momento, lo vamos a tener después en el programa, pero no le he dicho nada. Entonces, Alejandro, ¿cómo lleva Friogar el tema de la sostenibilidad, que tanto se habla en un montón de empresas? ¿Se ha podido adaptar? ¿Ha podido ser simplemente más eficiente? ¿Ha podido dejar de mm, contaminar? No lo sé, me resumo un poquito lo que es la sostenibilidad, ¿no? Para que la gente pueda entender y tan demandada por las empresas, ¿no? Para que se puedan adaptar. ¿Lo ha conseguido Friogar? A ver, nosotros cumplimos todos los preceptos legales que son actualmente obligados. De hecho, nos hemos adelantado a esos preceptos legales en el pasado cuando antes la refrigeración, pues con el tema de los refrigerantes, hacía algunas prácticas que no eran adecuadas y que desde el propio sector y desde algunas empresas denunciábamos que tenían que cambiarse, ¿no? Te digo, no íbamos a entrar en política, pero hago un pequeño esbozo. Al final eso entra generalmente, pues bueno, como tiene que ser todo por normativas, ¿no? Claro. Entonces las normativas muchas veces no están del todo afinadas. En nuestro sector hay una parte de delitos medioambientales, ¿no? Que son flagrantes y que hay que perseguirlos con toda la ley, y otros que se mascaran de impuestos, que al final son, bueno, son una justificación para la parte medioambiental, eh, y al final te obligan, pues, por vía impositiva, que no hagas la parte medioambiental. Pero bueno, eso tuvo un periodo de adaptación, tardaron casi 10 años un poco en ajustar esa parte. 10 Las años. cosas, las cosas de Palacio van Van despacio, despacio, vamos, van lentísimo. pero a día de hoy creo que tenemos una buena normativa, siempre es mejorable, hay que seguir evolucionándola, y nosotros fuimos de las primeras empresas con las que en Canarias se hizo, pues, una destrucción de refrigerantes en la primera planta de destrucción de refrigerantes que había aquí. Teníamos un refrigerante guardado y había que gestionarlo, ¿no? Había que hacer una gestión medioambiental de ese refrigerante. Una de dos, o sea, lo que se hacía hace 30 años, que era poco más que tirarlo a la atmósfera, o responsablemente lo guardabas y lo gestionabas, ¿no? Eso me recuerda un poco igual que, porque tenemos otro contaminante que tenemos nosotros, que ya se gestiona mucho más fácil, que es el tema de los aceites, ¿no? Los aceites de los coches en su momento, ¿no? Pues oye, los talleres tienen que tener una gestión medioambiental adecuada. Desde las autoridades, desde las instituciones, tienen que facilitar que esa gestión sea adecuada, tienen que facilitar, pero no decir, oye, ¿qué tienes esto allí y qué haces? ¿No? Pues tienes que facilitar que eso sea así, y conlleva un coste, evidentemente. Ojo, no nos engañemos, ese coste siempre se traslada al consumidor, ¿no? El Evidentemente, cliente final es el que paga. todos lo pagamos, o a través de impuestos, pues porque después hay subvenciones o mecanismos que te ayudan, o a través de vía impositiva, pues porque no hay esas ayudas y subvenciones y tú tienes que buscar las castañas, pues, para gestionar los residuos. Sostenibilidad, 100%. La que echo de menos en falta es lo que te decía antes, seguimos utilizando un poco el papel. El papel es inevitablemente, pues lo tenemos que seguir utilizando un poco. Nosotros ya hemos dado, pues, el salto, llevamos ya tiempo ya, ahora se habla mucho de la factura digital, eso ya es lección aprendida para nosotros hace mucho tiempo. La coordinación de actividades empresariales, donde se habla de calidad de los procedimientos, de la seguridad, y de contaminar menos también, ¿no? En definitiva, pues todo eso son lecciones que tenemos desde hace mucho tiempo aprendidas, pues porque estamos acreditados para trabajar hasta en el sector petroquímico. Y bueno, pues eso evidentemente es una exigencia que lo que te decía antes, a la competencia hay que exigirle. Y si la competencia lo tiene, yo lo quiero. Claro.
¿Por qué? Porque nos va a hacer mejorar a los dos, ¿no? Y sobre todo, de cara al cliente, que es el que al final hay que prestarle el servicio, darle el mejor servicio posible, al mejor precio posible, que no siempre es el más barato. No va a ser el más barato nunca. El más barato lo será o porque tiene una gestión muy buena o algo pasado. Y ahora que estábamos hablando justamente de esas normativas, dentro de tu sector, con la experiencia que tiene Friogar, realmente aprovéchalo porque no nos está viendo nadie para decir, oye, las normativas, pues esta habría que mejorarla, esta habría que cambiarla, porque justamente no se exige todavía esa gestión medioambiental de este producto que sabemos que contamina, etcétera, etcétera. Y oye, si de repente desde aquí se puede también mejorar lo que es la eficiencia de las empresas de climatización Ujú. en Canarias, tan necesaria, porque vivimos épocas de calor que son bochornosas y en algunos lugares hasta incluso con el frío, y al final aquí se utiliza mucho la climatización. Entonces, también educar a los clientes, porque esta es otra, también nos falta información a las personas que contratamos, no tenemos ni idea de cuál es la normativa con empresas de climatización, Ujú. no sabemos qué exigirle tampoco. Entonces, aconséjanos un poco. Bueno, yo soy, primero, la primera parte, yo intentaría no acudir a la hiperregulación. La hiperregulación muchas veces causa conflictos y no deja muchas veces las cosas claras. Yo creo que hay que hacer a veces hay normativas que cumplir y además muchas vienen por directivas europeas que hay que cumplir que tendrán, entre comillas, no más o menos razón, pero bueno, que mejor, peor o mejor encaje. También decirte esa, yo actualmente no estoy dentro de los órganos de decisión, porque he estado gestionando directamente la empresa, para poder incidir en ese tipo ¿no? de reclamaciones. Pero sí que es verdad que como espectador y como sufridor y como futuro participante de este tipo de eventos, porque volveremos a esas batallas, yo pediría, en mi carta de los Reyes Magos, diría, pues, oye, ¿qué pido? Pues mira, una normativa, un convenio laboral justo para todos, ¿no? Segmentado. Nosotros estamos englobados en el convenio de la metalurgia, que tiene muchas especificidades según la empresa de la que se trate y que creo que habría que negociarlo mejor, ¿no? Que negociemos los derechos y también los deberes. Derechos y deberes de las empresas también. Es decir, hay veces que los convenios se han ido también mancillando un poco bueno, por la normativa nacional respecto a tema digamos, salarial o digamos de normas laborales, pues hay convenios que necesitan otro tipo de flexibilidad, ¿no? Y el nuestro en ese caso pues podría ser uno de ellos. Eh, Eso por un lado. En cuanto a la normativa en general, hombre, a nosotros nos afecta un poco la normativa de la construcción, ¿no? Ya a día de hoy hay un problema de vivienda brutal. Pues el problema de la vivienda brutal tiene que gestionarse para que la gente si quiere comprar una casa o necesita comprar una casa la pueda tener, Claro. ¿vale? Y no vayamos siempre, es que el especulador, es que, bueno, pues también hay especuladores evidentemente, pero creo que un plan director habría que hacer, ¿no? De 10, 15 años y que independientemente del color político, pues se siguiese en pro de buscar soluciones. Correcto. Normativa nuestra que nos afectan respecto a la construcción en sí misma, pues lo mismo, quitando la parte de licencias y demás. Bueno, afinarlo un poco más. Ya hubo una modificación de nuestra normativa hace unos 3 4 años, de las cuales yo creo que falta lijar mucho, limar mucho, porque lo que decías tú, la información que se le da al cliente final, eh, eh, siempre digo que hay que confiar en los profesionales, ¿no? Y hay que, por ejemplo, tú cuando vas a llamar a tu casa para hacer una obra o lo que sea, tú pides 2 o 3 opiniones. Hombre, y tendrá seguramente 3 precios distintos, no los tres, es difícil que te vayan a coincidir, pero a lo mejor cada uno tiene su justificación de por qué cada uno te da un precio, ¿no? Es importante tanto el cliente, el usuario, como las empresas sepamos entender y explicar por qué se dan 3 opciones distintas, ¿no? Y que a lo mejor las 3 son buenas, igualmente buenas, pero buenas según qué caso, ¿no? O para qué, o con las expectativas que se tienen. Yo creo que si entre todos hacemos un esfuerzo de remar hacia adelante, de apoyarnos, de no... es decir, lo que te decía antes, sobre todo con la competencia no es mala, es buena, es necesaria. Y que tengamos todos claro de que el cliente final y que nuestra región al final se tiene que convertir en una zona sostenible, con trabajo, con vivienda para todos, que todos ganemos un buen sueldo y que tengamos los menores problemas posibles
pues actuemos de dentro hacia afuera para que veas tú cómo eso se va contagiando y haciendo después, nada, al final lo que queremos todos es tener una vida plena, ¿no? Y dejar una huella bonita, que al final de eso es lo que se trata. Sí, también, pero Vamos a intentarlo. vamos a intentarlo, sí, sí. Bueno, pues ahora les dejamos con un vídeo donde van a conocer amplitud de los servicios que tiene Friogar. Ha quedado muy claro todo lo que puede hacer Friogar, tanto en tu hogar, en tu empresa, donde tú quieras. Si tienes problemas de climatización, contacta con Friogar. Pregunta por Alejandro, quizás te pueda atender él directamente, quién sabe. Probablemente sí. Alejandro, la evolución del clima en Canarias, vamos a pensar realmente en que se puede construir un plan y ojalá, aquí ya no importan colores políticos, yo creo que existiría mucha tranquilidad en la población construyendo un plan quizás 25 o 30 años como se hacía antiguamente, nada de a 4 años que es lo que te dura unas elecciones y sobre todo para dar estabilidad al futuro y a las empresas, Ujú. sabiendo que existe un plan a 25 años pues de construcción, de rehabilitación, sabiendo que puede haber trabajo, pues le podemos dar esa continuidad incluso a empresas que pueden decir, mira, pues sí, ahora que la administración está comprometida a seguir creando, a seguir desarrollando, yo me comprometo también con mi equipo, con mi empresa, a seguir creando. Mm. Porque la pregunta del millón, ¿Friogar tendrá tercera generación? Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque al igual que lo espero de otras muchas empresas que se van creando, pero también es muy importante esa saber que si no puedes seguir, saber en qué momento tienes que variar o evolucionar. Hay veces que las capacidades propias de la isla no te dan cabida, porque estamos hablando de 20, 25 años. Es que hace 20, 25 años el cuento era muy distinto, ¿no? Uf. Pues entonces, dentro de 20, 25 años, además, la evolución es, entre comillas, logarítmica, ¿no? Con la inclusión de la inteligencia artificial. Pues, tercera generación, por supuesto que sí. Mientras las familias que la sigamos formando queramos seguir participando, Friogar va a estar dando un servicio a la sociedad. Y además, cada empresa de nuestro sector está especializada en puntos, ¿no? Porque se habla de la climatización en general. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la climatización va desde la refrigeración industrial, ¿no? Desde la congelación de productos de alimentación, ultramarinos, yo qué sé, te diría hoteles, ¿no? También cámaras frigoríficas, mortuorias, maduraciones de plátano, es decir, que eso con la refrigeración industrial. Dentro de nuestro sector están incluidas las piscinas, la climatización de piscinas, el agua caliente sanitaria, ¿no? La prevención de legionela y el poder y las redes de agua, ¿no? El buscar siempre es un sector que tiene un impacto brutal en el tema de la eficiencia energética. Es de los productos que hay que tú enciendes en tu casa que más consume. Entonces, de aquí a 20, 25 años, yo lo que espero es que las empresas que sigan en el sector, y no solamente las personas que estén en el sector, sino las complementarias, ¿no? Que nos tenemos que servir de muchos asesores y colaboradores para que eso sea así, pues construyamos de Canarias un punto pionero a nivel mundial, porque creo que tenemos las condiciones, la posición geográfica, la gente para conseguirlo, para conseguir eso y mucho más, ¿no? ¿Quién te diría tú que hace, yo que sé, 50 años, poco más, que estábamos con las piñas de plátanos y poco más, porque no había más? Y a día de hoy seguimos con la piña de plátano, estamos con la industria del turismo que está ahí, tenemos fábricas, tenemos empresas de servicios, tenemos el mejor clima del mundo. Pues nada, trabajar y Y seguir gente adelante. con ganas, que eso tenemos mucho. Lo que pasa es que hay que despertar algunas. Hay que motivar, hay que motivar mucho. Las propias empresas tenemos que saber motivar también.
la normativa tiene que ayudar a que se pueda motivar y al final lo dicho, es lo que te decía antes, si a ti te va bien, que eres periodista si, si todas tus ideas van bien, que no solamente eres periodista, te dedicas también a otras cosas, pues si todos tenemos nuestros sueños y se van convirtiendo en realidad y más o menos son todos prósperos, algunos fallan, bueno, pues tengo esa otra alternativa, pero entre todos nos vamos ayudando, pues va a ser vamos a hacer de Canarias la capital del mundo, vamos. Esa es la idea. Y que el gen emprendedor sea ese foco y ese escenario para que todo lo que está ocurriendo y la gente que viene con ganas, me da igual el lugar que venga, pero está aquí creando, Correcto. tiene su ventana para poder compartirlo. Esa es la idea. Alejandro, solo una última cosita antes de irte. Un mensaje para las personas que hoy están iniciando, que hoy están emprendiendo, que están con el deseo de sacar su proyecto adelante. Me da igual si es una empresa con visión muy tradicional o una empresa como la que vamos a entrevistar a partir de ahora, que se dedica ya a algo súper tecnológico que se Ujú. puede desarrollar desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué consejo le darías? Pues el mayor consejo que le puedo dar es que eh, que intente hacer network, que conozca a empresas de su competencia, de su sector, otras que no tienen nada que ver, que conozca a la gente, que nos relacionemos, porque al final entre todos vamos a buscar soluciones a sus problemas, nos vamos a apoyar y va a ser la mejor manera de que tenga un proyecto, vamos, espectacular. Te digo una cosa, yo siempre es una frase que digo, no hay mejor manera de ser egoísta que siendo generoso, porque tú al final ayudas a alguien que en principio, oye, pues a ti no te cuesta nada dar un contacto, presentar, potenciar algo, y quién te dice a ti que esa persona dentro de 10 años no se va a convertir en el Jeff Bezos de Canarias, ¿no? Pues a lo mejor es el que al final que me da trabajo a mí, ¿no? Ese Jeff Bezos los quiero aquí también sentado, ¿eh, Alejandro? Las cosas como son. Trabajando por él. Hay gente muy lista, es que hay gente muy inteligente que no necesariamente se tiene que ir de Canarias para desarrollar Correcto. su trabajo aquí y que todos nos beneficiemos además. Pues ese es el consejo que daría, que comunicarse y trabajar juntos. Pues ahí queda dicho ese consejo. Vamos a darle la enorme gracias a Alejandro, que ha sacado un huequito de su tiempo para poder acompañarnos el día de hoy. Agradecerte, Alejandro, gracias de verdad. Éxitos para Friogar, para que nos siga acompañando y que siga cumpliendo hasta 75 años como mínimo. Gracias. Mil gracias a ustedes, Isabel, por recibirme y nada, cuando quieran, aquí me tienen. Y ahora recibimos a Alex, experto de muchísimos años en marketing digital y ahora sí se ha subido a la ola en la que nos tenemos que subir todos, la inteligencia artificial. Viene para ayudarnos, viene para asesorarnos, viene para formarnos, incluso para crear directamente los procesos. Oye, si les gusta, le pueden contratar, por supuestísimo. Esa es la finalidad de tenerle el día de hoy y vamos a conocer un poquito más tu historia. Bienvenido, Alex. Encantado, Jezabel, ¿cómo estás? Pues empecé con todo esto en marketing digital. Yo siempre me he considerado un friki en este sentido. Siempre me ha gustado los ordenadores, las páginas web en ese sentido. Y poco a poco, pues me metí en el tema de la programación web, el tema después de programar. Llevé proyectos relativamente grandes en Madrid con empresas bastante conocidas, puede ser como Google, BBVA y demás, a través de una consultora. Entonces hice proyectos para ellos, tanto de marketing, de producto, de programación web, de hacer diferentes cosas, ¿no? Y cuando vi el tema de la IA, dije, esto es una bomba. O sea, tuve que meterme al carro. De hecho, desde que salió me metí con temas de formación, tanto formación, digamos, por internet, como algunas ya lo face to face, con gente que yo considero bastante potente en este sector, para aprender pues todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y automatizaciones para las empresas, porque yo también he sido autónomo cuando estuve trabajando de marketing digital y digo, joder, me hubiera encantado saber muchísimas cosas o poder hacer todo esto muchísimo antes, porque al final te ahorra muchísimo tiempo, muchísimos quebraderos de cabeza, muchísimas partes en las que no sabes cómo proceder o no saber cómo seguir adelante. Dices, joder, pues esto con la inteligencia artificial te facilita muchísimo la vida, la verdad. Pero vamos a ser sinceros, porque tenemos claro, estamos en Canarias y yo entiendo que todavía habrán empresas o personas con las que hables que digan, eso no es para mí, la inteligencia artificial, eso es para el futuro, eso para nada, ¿no? Y ya es el presente.
Literalmente es el presente. O sea, ahora mismo estamos en una época en la que si no estás mínimo usando ChatGPT para preguntarle 4 cosas, estás muy desfasado. Aunque sea para coger un Excel y que te haga un resumen, ahora mismo creo que todo el mundo lo está usando porque es relativamente sencillo. Pero muchas veces la gente se queda en esa capa, en la que solamente le pide a ChatGPT X cosas. Hay muchísimo más en la que se puede juntar diferentes herramientas, tanto de facturación, con otros departamentos, con puede ser a lo mejor recursos humanos, con producto, con servicio técnico, con servicio al cliente. Y todo eso puede confluir en una misma capa, por así decirlo, y dar muchísimo mejor servicio luego al propio cliente final. Entonces, claro, cuando te quedas en solamente el ChatGPT para que tu día a día te haga un resumen, pues se queda un poquito corto. Entonces, claro, cuando conectas diferentes herramientas y lo haces a lo mejor en un proceso lineal en el que a lo mejor subes a lo mejor un Excel a una carpeta y eso te lo desengrana y te lo lleva a lo mejor a contabilidad, recursos humanos o lo que sea y te ahorra media hora de trabajo al día. Eso son muchas horas a la semana para el empleado. Entonces, eso es el real valor que tiene la inteligencia artificial en este sentido, es traducir todos esos datos, los transforma para que cada una de esas herramientas que estamos usando de manera independiente tenga su formato y lo puedas meter en cada una de ellas. Claro, y para que la gente que está en casa y nos está viendo, que nos pueden estar escuchando empresarios, empleados, funcionarios, no hay que alarmarse porque la gente piensa Mm. que la inteligencia artificial viene para quitarnos el trabajo y no, viene para que tú estés formándote en este momento, aprovechando que estás en el momento de formarte y prepararte, porque puedes ahorrarte muchísimo tiempo, puedes ser mucho más efectivo, hasta incluso precisamente por volverte más efectivo, te vuelves más productivo y tu jefe no te va a querer despedir. Esa es la idea. La idea sobre todo es potenciar al empleado, no sustituirlo, o sea, sino básicamente potenciarlo. Ahora mismo, por ejemplo, tengo 2 empresas con las que estoy hablando para dar una formación, de hecho, para concretamente uno para directivos y otro para empleados, es decir, para ver cómo se puede potenciar dentro de su propia empresa ciertos procesos que ya tienen. A lo mejor no hace falta en este sentido usar estas automatizaciones que te estoy diciendo en lineal, pero sí con decirle ciertas herramientas de inteligencia artificial de manera independiente, pero que luego tú sigues un proceso, en el que, por ejemplo, para hacer un anuncio, por así decirlo, a lo mejor que a gente que no esté formada en marketing o lo que sea, no sepa temas de diseño gráfico o lo que sea, solamente decir, mira, estos son mis colores de empresa, esto sería mi logo, esto sería la forma en la que me gusta tener el diseño gráfico, a lo mejor con temas redondeados, con degradados o lo que sea, y me gusta mucho a lo mejor ser muy directo con la comunicación. Entonces, subiendo a lo mejor esos parámetros, necesito X cosas y luego te devuelve a lo mejor X anuncios que tú puedes subir en una creatividad de Google Ads o de Instagram o lo que sea. Eso sería una forma, por ejemplo, que ahorra mucho tiempo de, por ejemplo, estar peleándote con un diseñador o aprendiendo tú Photoshop, Illustrator en este sentido, por ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? Luego, a lo mejor, para temas más directivos, para temas de toma de decisiones. Es decir, en este caso se usa, digamos, el procedimiento relativamente sencillo, a lo mejor de Machine Learning, en los cuales tú le metes unos datos históricos, decir, yo he tenido esto todos estos años, quiero conseguir X cosa o X porcentaje más de ventas en este tramo de este cuatrimestre o de este trimestre. ¿Cómo puedo potenciarlo siguiendo a lo mejor esta misma línea? En este sentido. Y a lo mejor no solamente eso, sino también le dice, he tenido estos problemas. Entonces le das todo el contexto que puedas y ellos te pueden dar a lo mejor una respuesta relativamente entendible Hmm. para tomar decisiones. Eso sería, por ejemplo, otra de las capas que a lo mejor puedes tener. Eso ya dentro con números, dentro con conceptos, puedes pedirle que a lo mejor incluso investigue X vídeos que a lo mejor tú dices, joder, esto es un vídeo de 40 minutos que explica una solución, resúmeme este vídeo. Entonces te ahorra también tiempo, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que se puede usar de esa manera. Y para la gente que está diciendo, madre mía, viene como la era del Terminator, ¿no? De repente vienen las máquinas, aprovechenlo, fórmense, porque es el momento. Y sobre todo, dejar claro que vale para una empresa tradicional, como la que ya hemos entrevistado, Alejandro de Friogar, o cómo ayudamos al pequeño autónomo que dice, yo pues tengo una profesión, soy fontanero, la inteligencia, ya yo me organizo solo, para mí no es porque estoy solo, no tengo empleado, pero también le puede ayudar mucho. Completamente, porque
cosas muy sencillas que a lo mejor tú tengas en un Excel y tengas que pasarle a lo mejor una relación de facturas al Asesor. fiscal, al asesor fiscal, en ese sentido, oye, hazme una relación de facturas con este nombre, este número de factura y este importe, este IJIC, o lo que sea. Tú a lo mejor lo tienes en un Excel, lo tienes en un móvil. Imagínate que los tienes de la manera más desordenada posible. Se lo pasas todo a lo mejor a una inteligencia artificial, unifícamelo todo y luego hazme un PDF por cada uno de ellos y lo tienes empaquetizado en un archivo zip, en un archivo comprimido, directamente se lo envías. En vez de tú estar uno a uno con tu libretita, poniendo uno a uno, sumando, ya tienes todos los sumatorios, le dices, mira, para los trimestrales son estos, son tales impuestos, no sé qué, también se lo puedes decir. Entonces te hace los cálculos que luego otro, como siempre digo, la persona adecuada te tiene que revisar, Claro. no dejárselo todo a la IA y que directamente voy con los ojos cerrados. No, siempre tiene que haber una supervisión última de una persona. Que es importante también tener en cuenta que si nosotros estamos dedicándole quizás 2 o 3 días al mes para ordenar esos papeles, que los tenemos como un caos, para ordenárselos al asesor, esos 2 o 3 días podrían ser días productivos porque lo hace la inteligencia artificial. Es que esto hay que tenerlo en cuenta. Dejamos de trabajar tiempo, sobre todo si estamos solos como autónomos, Ujú. dejamos de dedicar tiempo a la producción, a poder facturar, para dedicarnos a la parte administrativa. Y eso no produce. Exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es lo que decía justamente de potenciar al empleado o al autónomo en ese sentido, hacer que el tiempo sea más productivo, o sea, no quedarse en las cosas que digo de mono amaestrado, que repites una y otra vez y sobre todo, por ejemplo, en grandes empresas o en la parte de administración donde los empleados muchas veces se cansan de hacer en los trimestrales o a final de mes, tener que pasar una relación de facturas o lo que sea, que tienen que hacerlo una y otra vez, también eso le quita carga al empleado y se sienten mucho mejor ellos en su día a día, no repitiendo algo que saben que no aporta realmente. Claro. Y ahora realmente vamos a hablar cosas muy prácticas. Mm. ¿Cuánto costaría? Es decir, ¿cuánto sería la inversión? Porque a lo mejor la gente no toma decisiones ni se quiere sumar a la ola porque dicen, no me lo puedo permitir". Claro, depende de lo que necesites hacer, puede ser una inversión u otra, porque claro, es lo que te decía de conectar a lo mejor diferentes herramientas. Diferentes herramientas también tiene un coste de que a lo mejor cada vez que le pidas algo tiene un coste asociado, ¿vale? Hay otras cosas que pueden no tener nada de eso, porque muchas veces es solamente crear un servidor privado y ahí tienes como tu pequeño proceso y ya está. Cosas muy, muy, muy simples pueden ser desde 200, 300 euritos, solamente un proceso muy, muy, muy simple de lo que te decía de subir un Excel y que a lo mejor te lo desengrane. Pueden ser 200, 300, 400. O sea, un rango relativamente asequible para cosas muy, muy, muy simples. Obviamente, si vamos a todo el proceso de una nave industrial, pues puede complejizarse mucho y el precio puede aumentar, ¿no? Pero realmente puede ser muy barato para cosas muy, muy simples. Sobre todo si sabemos que ese tiempo puede ser productivo y seguir facturando. Exactamente. Claro, esa es la Claro, idea. sabes que a lo mejor pagas 200 euros de una vez, 200, 300, y luego a lo mejor cada coste por uso puede ser céntimos, a lo mejor por cada 1000 usos, 20 euros. Creo que es un coste más que asequible. Súper asumible y sobre todo por el tiempo que te vas a ahorrar y quebraderos de cabeza. Alex, de verdad, gracias por introducirnos al mundo de la inteligencia artificial y sobre todo un mensaje de tranquilidad y sobre todo animar a las personas que prueben por lo menos y no se queden fuera. Yo lo que animaría a todo el mundo ahora mismo, que se meta, aunque sea muy poquito, en temas de inteligencia artificial, aunque sea para el trabajo de por cuenta ajena, es decir, cualquier persona ahora mismo no va a ser sustituido por una IA, sino por una persona que sí sepa usarla. Es decir, tanto las empresas les interesa ese tipo de perfiles como para uno, sobre todo, ser productivo en su día a día y aprender mucho más y ser más productivo en todo el trabajo que está realizando. Así que ya lo saben, en los próximos programas quizás tendremos de nuevo a Alex que nos seguirá compartiendo todo lo que acontece el mundo de la inteligencia artificial. Así que, gracias Alex. Gracias por la invitación, espero estar aquí pronto de nuevo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Alejandro, Alex, bueno, ya hemos conocido vuestros proyectos. Se une tradición, muchos años de experiencia, aprendizaje, con lo más nuevo, lo más reciente y lo que todas las empresas están deseando ver ya instalado en su empresa, que es las automatizaciones, esas fantásticas asistentes que vamos a tener gracias a la inteligencia artificial para poder agilizar procesos. ¿Cómo se aúna? Porque justamente están en inicio de la creación de automatizar procesos dentro de FreeHogar y esto puede ayudar a muchas de las empresas que nos están escuchando en este momento, que quizás están totalmente paralizadas porque no saben
cómo se les viene encima la inteligencia artificial, no quieren saber nada de esto, pero que hoy en día el que no se suba a la ola quizás pierda competitividad. Ahora mismo mucha gente está rezagada porque no sabe el potencial que muchas veces puede conseguir una empresa cuando se automatiza ciertos procesos, pero cuando se lo explicas de una manera muy sencilla, ya sea como por ejemplo decir, mira, todos los emails que tengan X palabra en X asunto, eh, a lo mejor coges, a lo mejor los importes y se los metes en un Excel directamente y no tienes que estar copiando datos o lo que sea para meterlos dentro de un programa. Si lo explicas de una manera sencilla, ellos te dicen, hostia, pues esto sí puedo ahorrar muchísimo tiempo al día y a la semana. Eso ahorraría hasta costes en personal incluso, ¿no? Y esa persona quizás dedicarse a hacer otras tareas dentro de la empresa. Esa es la idea, ¿no? Que no sustituir completamente al personal, pero sí potenciarlo. Es decir, a lo mejor ahorrarle 1, 2, 3 o hasta 5 horas a la semana que puedo usar para algo que sea realmente productivo para la empresa. No solamente estar copiando de un Excel a otro lado. Básicamente sería la idea como en su matriz, ¿no? Pero en su parte hay muchas cosas en las que se puede automatizar, no solamente la parte informática, sino como por ejemplo en industrias como la de Alejandro, se pueden incluso implementar dentro de las propias máquinas, ya no solamente para cuando se rompa algo, sino para prever, porque hay una cosa en la inteligencia artificial que es el machine learning, que es decir, el aprendizaje continuo. Cuando tú le estás dando datos continuos de ocurre esto, pasa esto, tengo que hacer esto, él puede prever con cierta antelación las cosas que tú tienes que hacer. Entonces te estás adelantando a lo mejor a ciertos riesgos de fuga o a ciertos riesgos de problemas que a lo mejor tú ni siquiera tenías en mente, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un ahorro de costes. Y también, obviamente, lo que sería el cliente estaría mucho más contento. Bueno, Friogar que se ha adaptado a todas las épocas habidas y por haber, ahora llega la máxima transformación. ¿Totalmente preparado, Alejandro? ¿Da miedo? ¿Da miedo? Bueno, van con pies vamos con pies de plomo. Y de hecho ya Les y yo ya hemos estado hablando. Lo primero curioso que dices, dos cosas tan distintas, ¿no? Es que nos llamamos igual. Empezamos bien. Ya tenemos algo en común, ¿no? Por lo Sí. menos. Y empezamos a hablar y además tenemos ciertas, más o menos las mismas inquietudes, ¿no? Y demás. Con lo que es verdad que que es un dinosaurio que hay que, con muchos mecanismos, muy mecatrónicos se podría decir, pues oye, falta esa parte de cerebro que ahora mismo lo estamos llevando muchas personas dentro de la empresa como marionetas, ¿no? Somos maestros de guiñol, pero que la verdad que nos puede ayudar a que poder dejar soltar esos deditos y poder observar lo que estamos haciendo y poder implementar otro tipo de cosas, ¿no? Te digo, con Alex estamos ya en conversaciones, ya llevamos ya unas semanas hablando y estamos empezando a desgranar esos procesos porque evidentemente hay que traducir ese idioma tan novedoso a lo tan tradicional, ¿no? Y estamos en ese punto. O sea, que podemos llegar a un punto en el que realmente cuando estás ofreciendo ese servicio de mantenimiento, posibles averías, si tenemos la inteligencia artificial instaurada hasta en las mismas máquinas, podemos adelantarnos a esa posible avería, lo que también reduce pues gastos de personal para poder atenderlo antes como un mantenimiento más habitual y no de emergencia ni de urgencia fuera de horas, ¿no? Entonces, esto es una maravilla de adelanto. Correcto. Y no solamente eso, sino, a ver, en los procesos internos, ¿no? Ahora mismo, ¿quién decide cuando surge una avería urgente o cuando hay que programar el siguiente mes o la siguiente semana? Somos las personas las que estamos tomando decisiones, ¿no? En base a unos datos que vamos teniendo, pero claro, cuando ya se van formando grupos de clientes, las personas van teniendo una esfera de acción, ¿no? Porque el gran problema es que es la capacidad humana, en definitiva, ¿no? Yo que he estado precisamente en ese departamento de mantenimiento durante muchísimos años, sé lo complicado y lo agradecido que es, además, cuando las cosas van saliendo bien. El problema es cuando, yo qué sé, llega un punto de verano en el que de repente pues entran 50 incidencias al día, pues cómo desgranas eso, ¿no? Wow. Cómo repartes los recursos que los tienes, pero cómo lo cocinas todo, ¿no? A la vez. Pues entonces en ese punto es donde puede entrar la inteligencia artificial, pues para determinar exactamente qué es realmente lo importante urgente, qué es lo importante no urgente, lo urgente no importante, y hacer esa toma de decisión. No solamente eso, sino que al finalizar esa intervención, pues el cliente pueda tener toda esa información ya delante, puede incluso tener la valoración y que solamente haya un supervisor humano diciendo correcto, no correcto y bueno, dando pasos a cada uno de esos procesos.
De hecho, es muy importante lo que acaba de decir él, que hay una persona también supervisando la IA. Es decir, no es que la IA lo haga todo y ya te olvides directamente, sino tiene que haber una persona, primero, para crear estos procesos, saber los parámetros exactos en los cuales te vas a basar, no dejar que la IA tome sus propias decisiones, porque la IA generativa, ahora como nosotros la conocemos, suele ser muy compasiva con todo y muy, ¿cómo decirlo? Muy complaciente. Entonces, claro, te va a decir que sí a todo. Eso nos pasa, ¿eh? Uy, qué buena soy, ¿no? Todos son Claro, buenísimas todos, ideas. exactamente. Entonces, tú tienes que acotar, decir, no, esto no está bien, esto sí está bien, tienes que seguir por esta línea. La gente muchas veces se queda con lo primero que te deja, ¿no? Entonces, en este caso es acotar muy, muy, muy concretamente lo que tiene que decirte, lo que te tiene que volver, porque esto a nivel informático es input, es decir, qué es lo que tengo de primera, cómo transformo esa información y cómo me la devuelve. Entonces, tienes que tener muy claro cuáles son los parámetros, por ejemplo, que le estaba diciendo él, para decir cuáles son los parámetros, por ejemplo, de prioridades y qué rango de prioridad le puedo dar a cada parámetro, porque unos serán más importantes que otros. Claro. Mejor que X avería es más importante que X otra. O me lo acaba de decir hoy, o me lo acaba o la última vez que tuve una comunicación fue hace un mes. Entonces, claro, tener todo eso y que haya un ranking y una valoración y en base a eso te devuelva, por ejemplo, a lo mejor, vale, este de mantenimiento tiene que ir hoy a tal hora, tal hora, tal hora, y te haga a lo mejor una ruta completa de X horas y X días y X semanas, en ese sentido. Aquí yo por lo menos lo que quiero dejar claro, que tenemos una empresa totalmente tradicional que inició en el año 73 y que hay muchas empresas que por pensar que ya llevan muchos años en el mercado y llevan haciendo las mismas cosas desde cuando iniciaron, dicen, la inteligencia artificial no es para mí. Y se paralizan, no actúan, siguen haciéndolo exactamente igual, pero a lo mejor su competencia sí se está sumando al carro. No solamente ahora con la la inteligencia artificial está ocurriendo, sino está ocurriendo cada vez que ha habido una revolución. Me explico. Muchas veces cuando salió las páginas web directamente, pasó lo mismo. Conozco empresas que decían, en mi empresa jamás voy a tener una página web. ¿Por qué? Porque decían que cuando descolgaban el teléfono pidiendo una cosa, si tienes un vendedor, en vez de pedir una, a lo mejor compran cinco. Y esa era su manera de vender, Claro. porque pensaban que de una manera tradicional, hablando por teléfono, iba a ser mucho mejor, en vez de tener una página web. Y entonces, claro, muchas de esas empresas, no por nada, llegaron a pique. Entonces, claro, esto es otra revolución y luego de esta vendrá otra. Pero siempre hay muchas reticencias con muchas empresas en las cuales no quieren tener a lo mejor esa adopción en las cuales otras empresas, aunque sea poco a poco, lo van haciendo, porque es que al final si no te quedas muy rezagado. Pues un mensaje final para sobre todo animar a que si ahora mismo están totalmente negados a poder hacer cambios en la empresa respecto a la inteligencia artificial, te digan, oye, por lo menos abre un poquito tu mente y sobre todo la voz de la experiencia lo puede decir. Pues nada, yo creo que sencillamente que cuando, no sé, no existía el martillo y había que golpear una piedra y romperla, pues con un martillo se rompía mejor, ¿no? Son herramientas en definitiva. Cuanto mejores herramientas tengamos las personas para poder atender después mejor a los clientes, que no es que no dejes de coger el teléfono, sino le vas a poder atender de otra manera porque vas a tener un flujo detrás que ya a lo mejor te ha adelantado muchas de las cosas. Es decir, yo cuando tenga que hablar con un cliente, pues probablemente su ruta ya estaba gestionada, si tenía una incidencia ya estaba valorada y ya sabíamos que a lo mejor tenía un histórico, venía de algo que no hay que buscar, que el ser humano no tiene que buscar porque ya hemos encontrado ese dato y que además ya tiene una solución en su correo. Yo solamente tendría que llamarle un poco pues, para ir a tomar un cortado y cerrar el acuerdo, ¿no? Pues esa es la idea. Todos son ventajas, Alejandro, todos son ventajas. Esperamos que sí, claro que sí. Pues Alejandro, Alex, gracias por compartir la unión realmente de que sí se puede aunar lo tradicional justamente con la adaptación que viene la revolución de la inteligencia artificial y hay que sumarse a la ola. Así que sobre todo contar con los mejores profesionales y aquí los tenemos. Así que gracias por venir a este espacio del Gen Emprendedor. Gracias por la invitación. A ti siempre, Isabel. Gracias. Alejandro, Alex, la verdad es que hemos tenido un programa el día de hoy que no me digan que no se han emocionado un poquito. Ya saben que la tradición de una empresa que ya ha cumplido 50 años se une con el avance tecnológico, la sostenibilidad y sobre todo el emprendimiento constante, porque nos toca aprender todo el tiempo si queremos mantenernos en la época en la que estamos viviendo
viene la inteligencia artificial y Alex nos ha puesto al día. Puede ser que nos parezca muy complicado, pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y nos tenemos que adaptar, seguro. Tenemos que aprender de los mejores y ya que tenemos esas herramientas disponibles para nosotros, contar con ellas. Esa es la clave. Espero que hayan aprendido muchísimo también sobre inteligencia artificial y esas automatizaciones totalmente necesarias para cualquier negocio, cualquier tipo de emprendimiento, y úsenlas a vuestro favor. Acuérdense de mí. Espero que hoy apliquen todo lo aprendido para que vuestro negocio vaya cada vez mejor. Os deseo una semana de éxito y nos escuchamos en el próximo programa. Agradecerles sobre todo la dirección de Tenerife Plus Televisión por alojar este espacio por y para ustedes, para que sigan aprendiendo en cada programa. Nos vemos en el próximo programa.